Bendiciones, queridos hermanos. Hermano José, un hombre fiel, temeroso de Dios, Padre bendito, bendice tu vida, Padre. Y a todos los que nos miran a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, les damos la cordial bienvenida a este domingo, primer domingo del mes de septiembre. Hemos titulado esta enseñanza Nuestra respuesta a la santidad de Dios. Y hemos escogido nuestro texto base, el que siempre pronunciamos al final de nuestras enseñanzas, que está en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vayamos a nuestras Biblias, los que tienen, y de los que no, pues tenemos en las pantallas. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre verdadero, Dios glorioso, en tu santo nombre, Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo de Dios, y como tal te pedimos, guíanos en esta enseñanza, Señor. Tómame, Padre Santo, esta humilde persona, Padre, que es un vaso, Padre, un vaso de barro, Señor. Hazle tú un vaso que brille tu palabra, Señor. Hazme un vaso de honra, Padre, para tu gloria, Señor, mi Dios. Te exaltamos a ti, Señor, en esta que es tu casa, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus preciosas manos. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a esta enseñanza que hemos escogido en Hebreos 12:14, sin la santidad. Nuestra respuesta a la santidad de Dios, ¿cómo debe ser, queridos hermanos? Es notable, y todos los que hacemos un caminar en nuestro Señor Jesús, ya sea corto o largo, dependiendo de los años, unos en profundidad, otros en liviandad, otros solo por visitar, pero cada uno de nosotros sabemos que al Dios que profesamos es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios 3 veces santo. Quiere decir que la Biblia está haciendo hincapié de la santidad a la cual nosotros nos dirigimos en los cultos dominicales y en los cultos que la Iglesia cristiana ha dado a ese Ser Supremo, al amo y Señor y Creador de los cielos y la tierra y de lo que no se ve, queridos hermanos. Él, aunque hemos no pecado en contra de Él y hemos sido una abominación delante de Dios, Él nos ha reconciliado, queridos hermanos, a nosotros que creemos, consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo. Habiéndonos salvado, nos ha llamado a ser su pueblo, un pueblo especial sobre la tierra. Como deberíamos vivir en respuesta a esta grande verdad, queridos hermanos, cómo tendríamos que actuar ante maravillosa generosidad y misericordia infinita dada a los hombres en la tierra, queridos hermanos. La importancia de la santidad. Es por eso que nosotros hemos tomado Hebreos 12:14, dice: seguid la paz con todos y la santidad. Mire lo que viene ahí, querido hermano: sin la cual nadie verá al Señor. Es una sentencia, queridos hermanos, para toda la iglesia cristiana aquí en la tierra. Es una sentencia avisada a los hombres que oramos, que levantamos las manos domingo a domingo
como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Nuestro Padre Celestial. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si tienes que irte a una oficina, tienes que internarte, tienes que estar bien parecido, tienes que presentarte respetuoso ante tus jefes, ante tu institución. De igual manera, siendo un hijo de Dios, tienes que acercarte en toda comunión con el Espíritu Santo de Dios, respetable delante de nuestro Dios Todopoderoso, queridos hermanos. Esa es la obligación. Estés como estés vestido, o tengas o no tengas que comer, tienes que presentarte delante de Dios probado, a cuentas con nuestro Dios y Padre Celestial, querido hermano. Entonces, continuando el versículo dice, vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No estamos diciendo ningún predicador, ningún evangelista, no, está hablándonos en primera persona nuestro Dios amado, queridos hermanos. Según Proverbios 9, versículo 10, queridos hermanos, cuán importante es que reconozcamos y entendamos la santidad. Vamos a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Se está dando cuenta, queridos hermanos, que para caminar en este mundo tenemos que tener algo, tenemos que tener un paradigma, y ese paradigma es el temor a Dios que está en cada uno de nosotros? ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios, queridos hermanos. Miren, y continuando leyendo el versículo de Proverbios 10, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. La inteligencia con la sabiduría se hace un equipo, hermanos, en nosotros, que no habrá quien nos haga durar en dos pensamientos, queridos hermanos, porque a través de la defensa de la sabiduría y la inteligencia no podremos ser engañados de nadie. Cuán poderoso es tener estos dos elementos en nuestras vidas, queridos hermanos. Cuán maravilloso, qué glorioso tener ese regalo tan divino, queridos hermanos, la sabiduría y la inteligencia. ¿A través de qué? El temor a Dios. Cuán importante es que conozcamos y entendamos la santidad de Dios. Cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal en gracia de Cristo. En Proverbios 9, 10 aprendemos que la verdad más grande que ha sido puesta delante de los hombres es que Dios es santo y digno de toda reverencia y adoración, queridos hermanos. Cualquier otro conocimiento de sabiduría, ya sea científico, filosófico, histórico, cualquier otro tipo legal, etcétera, no tiene ningún valor separado de un entendimiento correcto de esta verdad, queridos hermanos. La verdad bíblica que debe interesar a la iglesia y a todo miembro del cuerpo de Cristo. Según Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nuestro texto básico. Qué grandioso es este, por eso es que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón poner al final de cada enseñanza este versículo para que caiga en conciencia. El Espíritu
Espíritu Santo, llamándonos a la conciencia que sin santidad nadie verá al Señor. Cuánto es importante, queridos hermanos, es vivir en esa santidad personal, crecer en esa santidad personal, queridos hermanos. La palabra santidad en griego podrían ser dos significados, que también puede ser como santificación o consagración, queridos hermanos. Consagrarse quiere decir tener un compromiso con las leyes de nuestro Padre Celestial, ser hacedores del decálogo de nuestra ley que está en nuestro corazón ahora, ya no en piedras, está dentro de nosotros, juntamente con Cristo, queridos hermanos. Según las Escrituras, la santidad absoluta que se necesita para ver al Señor o estar en su presencia no puede ser alcanzada por méritos propios o humanos, sino a través de la fe en Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Tenemos esas dos cosas, tenemos esos dos regalos. ¿Por qué no hacer uso personal de estas dádivas dadas por Dios? ¿O acaso no entendés? Porque Dios amó al mundo, mandó a su Hijo, quien nos ha dado tan maravilloso regalo a nosotros. Nuestro Padre Celestial, el que es santo, santo, santo. Y el mismo que nos exige santidad a través de su Hijo amado y la cruz. Ese sacrificio perfecto de su Hijo amado por nosotros. Por esta razón el autor de Hebreos también escribe, porque por una ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Si leemos en Hebreos 10, 14, dos versículos más atrás, dos capítulos más atrás, Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire, ¿quién nos da esa ofrenda? Santo es el Señor, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Queréis vos ser santificados, queridos hermanos? ¿Queréis tener sabiduría? ¿Queréis tener ciencia en tu corazón para administrar tu vida y ser luz en este mundo lleno de tinieblas, lleno de guerras, de ambiciones geopolíticas que no les importa la muerte de jóvenes? Santo Dios. La verdad es que está siendo comunicada es que todos aquellos que verdaderamente han sido hechos perfectos o santificados por la sangre de Cristo buscarán o procurarán también ser santos en sus vidas personales. Una de las señas que estás creciendo en la iglesia día tras día es que procurarás tener la santidad que el Señor te está exigiendo y que a través de herramientas que nuestro Padre Celestial mismo nos ha dado, queridos hermanos. No es porque tú lo haces, es por la pura gracia de Dios. No estamos bien con Dios por causa de nuestra búsqueda de la santidad, sino que la salvación por gracia, por medio de la fe, nos conducirá a nuestra búsqueda de la santidad. Recuerde, querido hermano, en Hebreos capítulo 12, versículos del 11 al 15, son muchos versículos, vamos a hacer, cuando usted tenga tiempo en su casa, le ruego analice Hebreos 12, del versículo al 5 al 11. ¿Qué hace Dios para asegurar que todos sus hijos reflejen su santidad? Es importante que usted analice esto en las Sagradas Escrituras.
Escrituras, seamos santos porque Dios es santo. ¿Sí? Hay varias verdades importantes que debemos reconocer acerca de la disciplina que Dios aplica a sus hijos. Muchas veces, perdón hermano, muchas veces el Señor en su bondad aplica disciplina para con sus hijos. El padre que ama a sus hijos disciplinará a sus hijos. ¿Por qué? Porque quiere el bien para ellos. De igual manera, nosotros siendo humanos tratamos de dar a los hijos cosas buenas. No se diga nuestro Padre Celestial. La disciplina de Dios es una expresión de su amor y siempre es para el bien del creyente. 2. La disciplina de Dios no es una retribución, más bien su propósito es protegernos, queridos hermanos, hacernos madurar y moldearnos a la imagen de Cristo. La disciplina de Dios puede ocurrir en la vida de un creyente como resultado del pecado también. No es pasar por alto cuando uno se ha desviado del camino propuesto por Dios. En tal caso, el propósito es corregir al creyente para demostrarle al creyente los peligros del pecado y enseñarle algo importante que es la reverencia de Dios. Como cuarto punto, la disciplina de Dios puede ocurrir incluso en la vida del creyente más maduro y piadoso. Y usted va a decir, ¿cómo es este caso? Es simplemente para llevarlo a una mayor conformidad con Cristo, una mejor apreciación con Cristo y decir, oh Dios mío, ¿cómo es mi Dios amado, tan generoso y bueno, tan noble, tan fiel? Ese es tener una conformidad con Cristo. La disciplina de Dios puede ser terrible y dolorosa, pero después de todo produce el fruto de una mayor rectitud y santidad, siempre y cuando te hayas arrepentido de que tu pecado no es contra los que te miran, sino contra un Dios todopoderoso que está en los cielos. La disciplina de Dios en nuestras vidas es evidencia de que somos sus hijos, queridos hermanos. No hay mejor evidencia que el Señor ponga en ti una vara que enderece tu camino. Eso es evidente, es evidencial y es una evidencia que es nuestro Padre. La meta más grande de Dios en nuestra vida presente no es prosperidad material, comodidad, ni siquiera salud, sino que podamos tener parte de su santidad, queridos hermanos. Ese es el objetivo de Dios aquí en la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la santidad, queridos hermanos. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que llegar a ofrecer a nuestro Dios. ¿Qué tal si el Señor viene hoy en esta noche? Se va a cumplir lo que Él dijo. ¿Será que haya fe en la tierra cuando venga? ¿Habrá amor para el Padre? ¿Podremos verle cara a cara en santidad? Santo Dios. Nuestra respuesta a la santidad de Dios, queridos hermanos,
Dios es santo y puro. A la luz de esta gran verdad, queridos hermanos, debemos preguntarnos, ¿cómo debemos vivir entonces? ¿Cómo debemos actuar entonces? Vamos a dar unas consideraciones varias a las respuestas bíblicas más importantes a la santidad de Dios. Siempre debemos tener en mente que el estudio de los atributos de Dios no es simplemente una búsqueda intelectual para ver quién es Él, sino que debería tener el mayor de los impactos en nuestra doxología, o sea, eso quiere decir en nuestra admiración, en nuestra praxis, en nuestras acciones o comportamiento, quiere decir eso. Reverencia y temor piadoso, queridos hermanos. Vamos a Salmos 96:9 a leer su santa palabra como guía de esta enseñanza. Adorar a Jehová en la hermosura. Mire esa palabra tan maravillosa. En la hermosura de su santidad. Tener delante de Él toda la tierra. Se da cuenta, queridos hermanos, es uno de los mandamientos más hermosos en toda la Escritura acerca de la responsabilidad del creyente aquí en la tierra, queridos hermanos. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Tener delante de Él toda la tierra. Las palabras vestiduras traducen el vocablo hebreo, el cual también puede ser traducido como hermosura o esplendor o maravillosa escena, queridos hermanos. También puede ser traducido como algo que usted no puede dar una explicación, querido hermano, porque las cosas de Dios son sobrenaturales. La misma frase se encuentra en Salmos 96, de la que acabamos de ver en Salmos 96:9. Usted la puede encontrar en Salmo 110, versículo 3, en Primera de Crónicas 16:29 y en Segunda de Crónicas 20:21, si usted quiere agrandar ese conocimiento de Dios. Aquí se debate que el salmista se refiere a la santidad de Dios o a la del que está adorando. Si es la primera, entonces es un llamado para que adoremos a Dios por causa de la belleza de su santidad. O también puede ser que nosotros estemos involucrados o mezclados en la belleza y la hermosura de la santidad. Eso sería el esplendor de la gracia de Dios en nosotros, y nosotros, siendo así, seríamos recíprocos a la santidad de Dios, que es 3 veces santo, queridos hermanos. Esto es en verdad belleza a los ojos de Dios. No se olvide, si el Señor lo mira a usted con esa hermosura de santidad, es una belleza a los ojos de Dios. ¿Quiere usted, querido hermano, ser una belleza a los ojos de Dios? ¿O está acostumbrado a ser trapo de inmundicia, querido hermano? En el nombre de Jesús lo reprendemos, porque estamos creciendo en santidad en la iglesia de Cristo. Ese es nuestro objetivo, querido hermano. El llamado a temblar no es porque Dios sea un caprichoso o no confiable, sino por causa de la infinita grandeza de la santidad. Santo Dios y poder. En Isaías capítulo 6, versículo 2 al 3 dice su palabra. Isaías 6,
versículos 2 y 3. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor, alabado sea su nombre. Nos concede aquí, queridos hermanos, a través de Isaías 6, un vistazo al mismo salón del trono de Dios. Gloria a Dios, queridos hermanos, solo a través de las Escrituras nos trasladamos al mismo salón del trono de Dios. En las Escrituras no se revela mucho acerca de estos serafines. Sin embargo, por causa de la proximidad, la cercanía al trono de Dios, es lógico suponer que son posiblemente las criaturas más grandiosas en santidad y poder, queridos hermanos. No obstante, podríamos decir, en la presencia de Dios, solo pueden inclinar sus cabezas y adornar. Se han propuesto muchas opiniones de teólogos, queridos hermanos, con respecto al simbolismo de las alas de estos ángeles. Es posible que cubran su rostro. ¿Por qué? Porque es tanta la hermosura y la santidad de Dios que ni ellos mismos pueden soportarla, querido hermano. Es una referencia suprema al Dios eterno. La gloria de Dios es demasiado incluso para ellos soportarla, queridos hermanos. Cubren sus pies en humildad, reconociendo que son meras criaturas y solo Él es el Señor Dios. Miren, eso es lo que dicen algunos teólogos, queridos hermanos. En Isaías 8:13, por favor, nos vamos a la Biblia, capítulo 8, versículo 13, dice: A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y vuestro miedo. Aquí vemos, queridos hermanos, en este versículo de Isaías, capítulo 8, 13, hay 3 cosas, 3 palabras, hermanos, que debemos nosotros adornar nuestro corazón con ellas. Dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor. 2, a Él sea vuestro miedo. 3, queridos hermanos, 3 cosas que tenemos que tener, ponerlas en nuestro corazón, queridos hermanos. A Él debemos tener por santo. La frase tener por santo, ustedes saben, se traduce también como literal, separado, consagrado. Debemos apartar a Dios en nuestros corazones como separado o distinto de todas las demás personas o cosas. Dios ha de tener en nosotros, en nuestro corazón, el primer lugar en nuestras vidas, sin que ningún otro deseo o lealtad compita con Él. No puede haber nada que interfiera en ese amor entre Dios y nuestros corazones, queridos hermanos. Y sea nuestro temor, la palabra temor también se traduce como temor, reverencia, sobrecogimiento. El temor y el terror son asociados frecuentemente con la injusticia, a la maldad. O sea, temor de ser injustos, temor de ser malos. El mal y el hombre malvado incitan al terror en nosotros, queridos hermanos. Sin embargo, cuando la palabra es usada en referencia
Que nuestra tercera palabra sea nuestro terror, dice, o miedo, dice en Reina Valera. La palabra terror también se traduce en lo que significa causar terror, conmoción, intimidación o sobrecogimiento. En el contexto del versículo 12 aprendemos que Dios está molestando a su pueblo para que no tema a los hombres y se comprometan o pongan en peligro así su fe, queridos hermanos. Antes bien, ellos deben temer a Dios y seguirlo en todos sus preceptos, queridos hermanos. Por eso el Señor dice: no tengáis miedo al que puede matar tu cuerpo, tened miedo al que puede matar tu alma. El corazón será entonces un santuario para su pueblo y nos protegerá de sus enemigos si usted se pone en sus caminos. Ahora vamos a ver dos textos importantes, queridos hermanos, que nos comunican la reverencia requerida cuando nos acercamos a Dios para orar y adorar, queridos hermanos. Vámonos al primer texto, Habacuc capítulo 2, versículo 20. Son los textos importantes que es necesario mencionar aquí, queridos hermanos, para que podamos entender cómo es estar encaminados en santidad, la cual quiere el Señor de cada uno de nosotros. Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Él es el único que tiene la razón. Habacuc capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 2. Dice: cuando fueres a casa de Dios, guarda tu pie. Escuche bien, querido hermano. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en los cielos y sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Son los textos, como les dije anteriormente, que son importantes, que nos comunican algo de la reverencia requerida cuando nos acercamos a Dios para orar o adorar, queridos hermanos. No tienen la intención de desanimar, queridos hermanos, al que ora o al que adora. Tampoco Dios tiene la intención de que estemos tan atemorizados de decir algo incorrecto, que quedemos paralizados de manera que no podamos orar o adorar. De ninguna manera, queridos hermanos. Ambos textos simple y llanamente comunican la necesidad de una reverencia o temor bíblico cuando nos acercamos a su casa. Deberíamos sacar confianza del hecho de que Dios es nuestro Padre, y a la vez debemos tener en mente que es nuestro Padre, es Dios. Cuando oramos o adornamos, estemos viniendo ante el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, querido hermano. A Él se ha
acerca de la relación del creyente con Dios. Vamos a leer Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos. ¿Se da cuenta, querido hermano? Porque yo, Jehová, soy santo. ¿Se da cuenta? Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aleluya, Dios, gloria a Dios. Ya no somos de este mundo, somos hijos de su rebaño, apartados para Él, en su reducto. Gloria a Dios. Esto es verdadero, maravilloso. Este es el versículo que encuentra una de las verdades fundamentales acerca de la relación del creyente con Dios, como les dije. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros y cómo debemos responder? ¿Cómo se cree, querido hermano, que debe responder? Con santidad. Nada más, querido hermano. Dios nos ha apartado del resto de los pueblos sobre la tierra para que seamos suyos. Debemos responder a esto separándonos de todo lo que desagrada y dándonos a Él, entregándonos a Él en adoración y servicio, queridos hermanos. En Levítico 22, 31 al 33 vamos a leer. Levítico 22, 31, 33 al 33. Guardad pues, dice, has decidido. Guardad pues, si tú has decidido estar en agradarle al Señor, dice su palabra para ti, es esta palabra. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Que dice al final, yo Jehová, dice santo. Las mismas verdades que hemos acabado de leer en Levítico 20:26 son reveladas a nosotros con mayor profundidad, inclusive con más argumento, para que no divaguemos en dos pensamientos, queridos hermanos. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Y cómo debemos responder? Viene otra vez esa pregunta. La palabra santificado traduce en el vocablo hebreo, en el cual significa separar o consagrar, ya lo hemos dicho. Dios nos ha santificado para que seamos un pueblo especial. No se olvide de esto, es fundamental, queridos hermanos. Nosotros debemos santificar al Señor, ponerlo aparte, sobre todo, querido hermano, guardando sus mandamientos. La palabra profanar también tiene dos connotaciones, significa corromper o contaminar. Quebrantar los mandamientos de Dios es profanar su nombre. El fundamento de la declaración de Dios sobre Israel y la razón por la que Israel debió haberlo honrado era que Él los había redimido de la esclavitud y de la servidumbre en la tierra de Egipto. ¿Cuánto más nosotros deberíamos honrar a Dios, quien nos ha redimido de la esclavitud del pecado? Ya no de Faraón, sino de la esclavitud, de este poder tan grande que lucha contra nosotros, que es el pecado. Por la sangre de su propio Hijo, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Es importante entender que la exhortación a la santidad no es solo una idea o norma
Antiguo Testamento no, sino que también se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 16 al 18. 2 de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del 16 al 18. Ponga atención, queridos hermanos. ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, se da cuenta. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Ahora vamos a otro versículo ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra carne es necesario dar algo de luz, traduce en el vocablo que es griego, sarx. En este contexto probablemente se refiere a nuestros cuerpos físicos. La frase de la carne y del espíritu se refiere a la totalidad de quienes somos. Debemos esforzarnos por limpiarnos de todo tipo de pecado en toda área de nuestras vidas, pensamientos, actitudes, palabras, hechos u obras. La palabra perfeccionado también quiere decir completar o lograr. Y entonces, uniendo las dos, perfeccionando la santidad se refiere a que nuestro crecimiento en santidad personal, dicho de un modo negativo, nos limpiamos del pecado que nos contamina. Y dicho de un modo positivo, nos esforzamos en pos de una mayor santidad o una conformidad a Dios, queridos hermanos. La motivación para esto no es solo el amor de Dios manifestado en nuestra redención, sino también nuestro temor o reverencia hacia Dios. Y vamos a leer estos versículos como parte final de esta enseñanza y los ruego, queridos hermanos, pongan atención al mismo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo
queridos hermanos. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Póngase de pie, queridos hermanos, en reverencia a la palabra del Señor. Amantísimo Señor y Padre, Dios verdadero Padre, te doy las gracias a ti, mi Señor. Padre bendito, toca, Padre, los corazones. Señor de los cielos, tu misericordia es grande, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre. Ayúdanos a nosotros. Padre, pongo la salud de mi esposa en tus preciosas manos, Señor. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y la salud de todos los miembros de esta iglesia, el cuerpo de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Así sea, Señor. Amén, Señor. Amén.